Hola, bueno, ¿cómo están? Ya la estuvimos charlando fuera de cámara en la introducción, los primeros 10 minutos. Hoy es 17 de mayo del 2023. Estamos iniciando una nueva clase de introducción al pensamiento científico, eh, clase que luego va a ser subida a YouTube. Eh, la clase de hoy va a abordar aspectos centrales del pensamiento de Thomas Kuhn y reflexiones generales vinculadas a él. Bueno, chicos, entramos a abordar un autor esencial, como mencioné en la clase pasada. Algo de Kuhn creo que mencioné muy brevemente, porque éramos muy poquitos. Vamos a hablar, así como Max Weber es uno de los autores clásicos esenciales del pensamiento sociológico o del nacimiento del pensamiento sociológico, Karl Marx podría serlo de la economía política, Darwin podría serlo de la biología evolutiva, Thomas Kuhn lo es de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Es un pensador capital, no se puede aprobar esta materia, ni ninguna filosofía de la ciencia introductoria de ninguna carrera, sin abordar el autor, sin leerlo, sin leer sus críticas, sin conocer sus perspectivas. Por lo tanto, junto con Karl Popper y el Círculo de Viena, especialmente Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, el Círculo de Viena, son claves para aprobar el examen final de pensamiento científico. Y son autores teóricos de mediados del siglo XX, ya lo vamos a ir desplegando y desarrollando. Para abordar este autor hay montones de materiales, como todo hoy en la vida, sobreabundan libros, papers, documentales, charlas, conferencias. Pueden elegir de internet lo que les plazca mientras tenga un mínimo rigor académico, o pueden elegir la bibliografía ofrecida por nosotros como bibliografía central y obligatoria de la materia, algunos videos que les voy a pasar. Hay un ciclo muy valioso que organizó Ana Rosa Pérez Ranzán de México en tributo a Kuhn, en donde reunió a los mejores epistemólogos latinoamericanos para hablar de algún aspecto de Thomas Kuhn. Hay un libro que es dirigido por Carlos Solís, que es un autor importante en filosofía y la ciencia, que se llama Alta Tensión. Este libro invita a muchos autores importantes a escribir un aspecto esencial del pensamiento de Kuhn. Es decir, cada autor escribe un paper que no repite ni aborda lo mismo, ni enfoca el mismo aspecto del autor, sino que o aborda una obra o un aspecto de su vida, o un concepto diferente, o un momento evolutivo de su pensamiento, o distintos aspectos. Un libro muy extenso que tuve el honor de estudiar en mi maestría en epistemología. Son 400 páginas solo dedicadas a Kuhn. Algo de Profe, eso ¿podría está decir? colgado. Sí, el libro, de nuevo, Sí, buenas noches a todos. El nombre del bueno, autor solamente, para tomarlo. es una compilación, o sea, son Ah, 10, 15 autores que abordan un aspecto distinto del autor, pero el compilador es Carlos Solís. Vos lo tenés que pedir por PAI 2, alta tensión, compilador Carlos Solís. Es un gracias, libro profe. muy específico que ustedes no tienen por qué leer, porque esto es una introducción a la epistemología, o sea, no es un libro que yo estoy recomendando leer. ¿Por qué no? ¿Es difícil? No, no es que sea difícil, es que es un esfuerzo de 400 páginas cuando ustedes tienen que abordar un tema de una unidad. ¿Me explico? Es decir, proporcionalmente no le vamos a pedir ningún tipo de profundización a nivel de posgrado, no van a tener que leer 4 o 5 semanas enteras, obras de Q, no, tranquilo. Es un acercamiento al autor, solo lo acerco como consejo bibliográfico para el que le interese tenerlo, pero la bibliografía obligatoria, más los links que les voy a mandar al grupo, más lo que está flotando en internet de calidad, sobra.
sobra para abordar el autor. En principio hay un texto mío que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama mi texto, pero que aborda la comparación entre Kuhn, que yo abordo la comparación entre Kuhn, Feyerabend y desarrollo allí las epistemologías alternativas, y está lo armé, lo desarrollé y lo escribí especialmente para mis estudiantes, y bueno, y está ahí como bibliografía obligatoria. Pero les vuelvo a repetir lo que decíamos con Maribel al principio en las primeras clases. Las bibliografías obligatorias cada vez son menos obligatorias desde mi perspectiva, en el sentido que marcan un sendero, ordenan al estudiante qué es lo que tiene que leer si quiere estar ordenado, si no se quiere perder, si no se quiere confundir, si no se quiere extraviar en un universo de cosas. Por eso está allí, por eso es acotada, por eso está pensada para ustedes en lenguaje, en calidad, en extensión. Fue cuidadosamente seleccionada para ustedes, pero a nadie le va a molestar que, si esta bibliografía no les satisface, puedan leer un libro de cualquier otro epistemólogo importante sobre Thomas Kuhn. Nadie los va a desaprobar, porque cuando evaluamos el autor, sus tesis, su vida, sus libros, sus definiciones, etc. Eso es lo que más nos importa, más que ver si respetaron a mi texto o leyeron el de otro, digamos. Nadie los quiere encadenar a los textos obligatorios. Ese es el espíritu. Pero si no quieren confundirse, perderse, extraviarse, nada, sigan por ahí, ordénense, continúen con la bibliografía obligatoria y van a seguir, digamos, con una planificación cuidadosa de cómo seguir con sus lecturas. Este autor es un autor que hay que contextualizar. Su epistemología representa una coincidencia o de alguna manera una armonía con los vectores de cambios culturales que existían en su contexto en la década del 60. Es un autor que tiene varias obras, pero su obra cumbre tiene varias obras anteriores y tiene varias obras posteriores, pero su obra cumbre es la estructura de las revoluciones científicas. Y acá tengo que hacer un primer punto para que podamos juntos pensar en aspectos que tienen que ver con autores y teorías. Recuerden una cosa, chicos. Los autores están siendo muy longevos, cada vez más longevos. Es muy común encontrarse con pensadores que viven 70 años, 75 años, 80 años. En general cada vez viven más porque la vida académica es una vida cada vez más confortable, menos ruinosa, menos sacrificada. Por lo tanto, encontrar académicos de 70, 75 años ya es parte de la normalidad, y lo ha sido desde hace un tiempo largo, que los académicos pueden rozar los 80 años, muchos de ellos. Y en 80 años, pongámosle un número redondo, 80 años o en 75 años, desde las primeras tesis de graduación de 23, 24 años, han pasado 50, 55 años de producción académica. Medio sumado, siglo. profe, Perdón, ¿no? Perdón, profe, sumado, imagino lo que usted dice, a la dinámica que hay ahora de todos los cambios respecto a los autores de hace 200 años, donde las cosas cambiaban mucho más lento que lo que cambian ahora. Sí, claro, pero tienen que pensar que un autor produjo materiales, libros, artículos, entrevistas, reportajes, proyectos durante 50 años, 40 años. Eso hace que encontremos que si viven de la academia, a lo mejor ese autor publicó 10 libros, 8 libros, 20 libros. ¿Cuál leer? ¿Cómo conocer a este autor si tiene 20 libros? Yo no puedo leer 15 libros de un autor, excepto que haga un doctorado sobre ese autor o una especialización de alta calidad sobre un autor específico, que me especialice en ese autor. Si yo soy una persona que se acerca a un autor de modo colateral, que no voy a hacer un doctorado, una super especialización en él, le voy a dedicar a un autor un tiempo corto, le voy a dedicar unas semanas, en el máximo de los casos, un mes y medio, ninguna otra cosa
que sea una materia común, le voy a dedicar más de un mes a un autor, a lo mejor lo retomo en otra materia más adelante, 2, 3 semanas más, a lo mejor lo vuelvo a retomar unos años después, revisando algo de su obra 2 o 3 semanas más. ¿Y qué puedo leer en ese tiempo? No puedo leer ni por asomo 12, 15, 20 libros de ese autor, ni por casualidad, por eso son 4 o 5 mil hojas. Entonces, esto lo digo para decir que hacemos referencia a la obra que caracterizó las tesis centrales de ese autor como la obra central que nos interesa a nosotros, pero que antes y después hay mucha producción de ideas. Entonces, nunca conocemos a un autor. Conocemos un momento del autor. Conocemos este periodo histórico, este periodo de publicación y desarrollo de tesis. Aunque 20 años después haya reescrito su obra y haya cambiado y ido modificando y mejorando en 3 libros más cómo ha ido deviniendo su pensamiento. Pero no podemos hacerle estudiar al autor, a los estudiantes, un libro de su época clásica más 2 o 3 libros posteriores de sus épocas tardías, porque eso sería un seminario de maestría o un seminario de doctorado, una especialización súper. Entonces nosotros, en sociología, en epistemología, en economía, en teoría política, dedicamos a elegir una obra o un pedazo de la obra clásica más relevante de un autor para sacarle una foto de una larga película de ese pensador. Entonces nunca digan, conozco la obra de Marx, conozco la obra de Weber, conozco la obra de Popper, conozco la obra de Kuhn, porque leí un texto. Es inevitable esto, chicos, no hay alternativa, salvo lo que, vuelvo a insistir, hacen especializaciones, seminarios intensivos para ser especialistas en un autor. Para el resto de los mortales comunes y corrientes, es imposible. Entonces nosotros vamos a tomar de Thomas Kuhn la estructura de las revoluciones científicas, aunque es una de muchas otras obras y materiales producidos por el autor, inclusive materiales posteriores que van a modificar seriamente lo que dijo en 1962, cuando publicó la estructura de las revoluciones científicas. Con esa salvedad, con ese punto y comillas que menciono, vamos a avanzar con el autor. Decíamos, contexto. El contexto del autor es la década del 60. La década del 60 en Estados Unidos y en las universidades liberales de la crema progresista norteamericana. Es decir, estamos hablando de la costa este, Nueva York y sus áreas, y de la costa oeste, todo lo que tiene que ver con Los Ángeles, San Francisco, California. Que podemos decir son los pulmones, los motores centrales, no únicos, por supuesto, los motores centrales de las grandes universidades progresistas que conocemos habitualmente. Nueva York y Los Ángeles o toda esa zona. Allí radican las grandes. ¿Dónde radican las grandes universidades en la Argentina? En Buenos Aires, ¿verdad? No radican ni en Santa Cruz, ni en Formosa, ni en Río Negro, ni en Trelew. ¿Pero qué? ¿Está hablando mal de su propia universidad? No, no estoy hablando mal de mi propia universidad. Es un orgullo trabajar para mi universidad, como será un orgullo para mi colega trabajar en la Universidad Nacional de Formosa. Sin duda no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero soy consciente de mis limitaciones y de la estructura, el volumen, la potencia de cada una de las cosas. No es lo mismo, ¿verdad? Chacarita Junior de Gaiman que Boca y River. ¿Pero qué está hablando mal de Chacarita de Gaiman? No, nadie está hablando mal, pero son estructuras, potencias, dinámicas distintas. Y no es lo mismo grandes bandas de rock que la banda de rock que tiene mi hijo, que tocan acá en el patio de mi casa. Pero vienen un montón de amigos, sí, pero a ver, nos entendemos, ¿verdad? Todos hacen música, todos hacemos academia, todos hacen fútbol, pero las potencias, las estructuras son distintas. Lo son distintas. En China no es lo mismo Beijing que el interior de China, no es lo mismo Oklahoma que Nueva York, y no es lo mismo Formosa que Buenos Aires, y así en todo el planeta. Entonces, Thomas Kuhn es un autor de la potencia mundial, y dentro de la potencia mundial, un autor de las grandes universidades liberales del establishment académico liberal norteamericano. Eso es para ubicar lo básico de él. Es un autor que viene de la física,
y que va a tener un impacto sus teorías en todo el campo científico y epistemológico de la década del 60. Vamos a hablar un poquito del contexto. Quisiera destinarle media horita, 20 minutos a eso. La década del 60 es una década de muchas rupturas culturales en un marco general de Guerra Fría, ¿no es cierto? ¿El marco cuál es? Bueno, el marco es la guerra entre dos modelos claros, muy claros, un capitalismo liderado por Estados Unidos con aliados muy fuertes como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón y el grueso de la Europa occidental, más todos nosotros, y un otro bloque, el bloque soviético, que nos propone un comunismo de Estado que lidera la Rusia, que en aquel momento se llamaba la Unión Soviética, con un montón de aliados, países europeos del este, Cuba, en aquel momento, en el 59 ya estaba Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China, ya estaba la Revolución China, etc. El mundo se discutía si era capitalista y democrático o comunista y sí, o comunista, estatista. ¿Qué te gusta? No, porque el capitalismo es cruel, en cambio la igualdad, los chinos, los soviéticos, el Partido Comunista. Bueno, esa guerra fría se producía en todo el planeta, a todo nivel, en la ONU, en las universidades, en las guerrillas latinoamericanas, en los debates políticos, en todo orden y en todo lugar había un marco general de discusión soviéticos versus capitalistas, o comunistas versus capitalistas. Para simplificarla, yo estoy seguro, si me escucha un profesor, colega de movimientos sociales y teoría y cultura política del siglo XX, dice, no, profesor, usted quiso simplificar e hizo un monstruo, una vergüenza lo que le enseña a sus alumnos. Bueno, pero yo no puedo estar 2 o 3 horas describiendo los matices, colores, formas diversos que tiene todos esos dos bloques entre el comunismo y el capitalismo, porque no es mi materia y no es mi momento. Ya lo van a ver en otras materias. Pero a nivel simple, estamos con 2 megabloques que le proponen al mundo 2 caminos muy distintos. En el medio de eso aparecen cambios en Estados Unidos, no en Estados Unidos, vamos a decir cambios dentro del bloque capitalista significativo. El primer cambio es el cambio cultural en torno al modelo de autoridad. Aparecen movimientos sociales, líderes, grupos, centros de estudiantes, partidos políticos, medios de comunicación alternativos, intelectuales, artistas, que van desde John Lennon, como les pasé el otro día la canción, desde John Lennon con El amor y no la guerra, con Yoko Ono en los 60, los hippies, el Mayo francés en 1968 en la Sorbona, en París, la píldora anticonceptiva que provoca una revolución en la liberación femenina, porque aparece por primera vez una herramienta muy útil para poder tener sexo sin riesgo de embarazo. Eso libera un montón de prácticas que eran impensadas en ese momento. Aparece la idea de que los jóvenes tienen un deseo de emanciparse frente a las autoridades establecidas. ¿Cuáles eran? Padre, cura, político, militar, ¿no? El papá que dictamina en la casa, el cura que dictamina en la aldea o en la capilla, el político que dictamina en la municipalidad y en el pueblo, ¿no? Es decir, el general que dictamina en un montón de lugares. Esas autoridades y muchas otras se empiezan a debilitar fruto de una discusión cultural acerca de que la autoridad debe estar en cuestionamiento, que hay que hacer una revuelta cultural a favor de la libertad individual, de consumo, de placer, de vivencia, de arte. Y esa libertad, que hoy es lo que nos inunda, que es el oxígeno que respiramos, hoy
ninguno de ustedes se le ocurriría decirle a su padre, papá, ¿qué debo votar? Papá, ¿a qué partido debo afiliarme? No se le ocurriría a ninguno de ustedes ir a la capilla de la esquina y preguntarle al pastor si pueden o no tener una relación con ese señor o esa señorita, ¿verdad? No piensan que el intendente es una persona indiscutible, que el general es alguien indiscutible, que si lo dijo el periodista es cierto, que si lo dijo el que escribió un libro es totalmente cierto, que la autoridad ocupa un lugar demasiado importante, ¿no? Todos ustedes se mueven con cierta actitud irreverente ante las autoridades. A veces más, a veces menos, a veces con esta sí, a veces con esta no, pero hay una atmósfera de no respeto a la autoridad. ¿Pueden verlo eso? ¿Qué ejemplo me pueden mencionar de una cultura de hábitos, conductas y prácticas que rechace la autoridad, que la desafíe constantemente en distintos campos de la acción social? Bueno, por Profe, ejemplo, la iglesia... Momento, esperen, vamos, levanten la mano, le voy dando la mano de a uno, a ver. Bueno, vamos con Gustavo primero, después con Magalí, después con Silvia. bueno, acá a propósito de lo que usted mencionaba de los fenómenos que generaron este cambio en los años 60, y aprovechando lo que usted nos está consultando, creo que uno fue el uso de las drogas, el uso puntualmente del ácido lisérgico, que por lo que yo estudié un poquito, generó cambios realmente revolucionarios, todo lo que son, lo que era incluso desde la ropa hasta la música, cambió mucho por eso, y otro también, que seguramente usted lo va a mencionar, profe, es la lucha contra el racismo de Martin Luther King, que se dio en ese tiempo, y también fue una irreverencia para una cultura blanca. Magalí. Bueno, yo lo que iba a decir es cómo todavía no puede asimilar la iglesia el hecho del matrimonio igualitario y cómo afecta también, digamos, en la sociedad, porque es como que estamos viviendo en otra época y la iglesia como que se estancó en su pensamiento y en una era totalmente diferente. Silvia. Yo pensaba en un hecho puntual que sucede acá en la Argentina y que me parece que es reconocido como una movilización de sectores como los trabajadores y los estudiantes, el cordobazo. Me parece que también es un hecho muy importante para resaltar en esto de la rebelión y del protagonismo que tuvieron principalmente estudiantes y trabajadores. Me parece que ese es un hecho Bueno, muy bien. interesante. Entonces lo que tenemos como síntesis es revuelta. Revuelta, irreverencia, crítica, y en todo orden, en todo nivel, en todo lugar. Esa crítica y esa irreverencia se van a mantener a tal punto que vamos a crear a una civilización democrática como la que tenemos hoy, donde cualquiera de ustedes en su Facebook puede decir, este presidente es un mamarracho, esta maestra que le tocó a mi hijo es una vergüenza, hizo un error ortográfico, ¿y qué va a pasar? Y mañana van a decidir hacerse lesbiana o gay. ¿Y qué va a pasar? Nada, ¿verdad? No va a pasar nada, no le va a importar prácticamente a nadie si se pintan el pelo verde, si se casan con una muchacha del mismo sexo, o critican al intendente, o deciden que ese periodista es una porquería y no lo van a leer más, y discuten con su padre y no coinciden en nada. Nadie se va a escandalizar, es nuestro hábitat, es nuestra cultura, una democracia completamente libre en la crítica, en la autocrítica, en la destitución de la autoridad. No pasa nada, a nadie le interesa, ¿no? La gente muchas veces hace esfuerzos para ser visto, para llamar la atención, y no llama la atención. Cada vez hay que hacer más y más y más esfuerzos y sobreactuar más para que alguien te mire, porque digamos, hay tantas cosas para ver que es irrelevante lo que me estás proponiendo, aunque te pintes la cara de verde o de amarillo, o de lo que sea, te pongan... Da igual, digamos, estamos tan habituados a ver una inmensa heterogeneidad de colores, formas, gustos y estética, que lo que hagas para llamar la atención va a llamar muy poco la atención. Bueno, eso no se logra porque sí.
una sociedad llega a ese punto de tolerancia religiosa, cultural, sexual, musical, política, familiar, luego de una inmensa cantidad de luchas que desarman las élites de poder, la autoridad de poder, las culturas rígidas, y eso es la historia de la democracia occidental. Por supuesto que esto no está pasando en Rusia, ni está pasando en China, ni está pasando en Cuba, ¿verdad? Es decir, cada vez que pasa algo en Cuba es un escándalo porque 20 muchachos escribieron un rap crítico al presidente, y fueron todos presos y es sublevación antirrevolucionaria, van todos, digamos, ¿por qué? ¿Y por qué es un escándalo un rap? Y porque no tienen música alternativa, porque no están habituados a la crítica, porque son sociedades controladas, cerradas, verticales, miedosa, terrorífica, el control, el dominio, la planificación central, bueno, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con Boris, con el presidente ruso, o lo mismo pasa con cualquier régimen autoritario. En nuestras democracias hay 1000 defectos, pero este no es uno, ¿verdad? Podemos criticar, cantar, vestirnos, pintar, escribir la poesía, el cuento, la novela, que querramos, postear lo que se nos ocurra y que a nadie le importa. O le importa, pero digamos, nadie nos va a venir a buscar en un auto negro y nos va a llevar preso. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consultita respecto a esto? Usted menciona esto como que, digamos, va evolucionando en la apertura, ¿cierto?, las democracias occidentales, pero puede ser también que a veces hay o como retrocesos o algunos grises, si se quiere, como por ejemplo lo que hizo Bush, agarró el miedo, fantástico, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, y creó esta agencia que ahora no recuerdo, que hacía un gran control sobre los ciudadanos y largaron un par de leyes, como esos grises para la tortura en Guantánamo, o el derecho de controlar la comunicación, lo que sería un retroceso en las libertades. Por supuesto. Las sociedades son, más las democráticas y capitalistas, son sociedades móviles. Y ese movimiento tiene vectores, cruces, resistencias, reacciones. Ahora, por ejemplo, estamos volviendo a una sociedad mucho más religiosa que la que teníamos hace 20 años atrás. Hay un revival del pastor, de la práctica religiosa en todo el planeta, fruto bueno, de muchas razones, ¿no? de miedo, de descontrol, de la desestructuración, del vacío existencial, de la soledad, bueno, de muchas cosas que nos están pasando, que provocan estas sociedades contemporáneas, generan en los hombres la búsqueda de una nueva religiosidad. Entonces aparece una nueva religiosidad, donde el pastor tiene más importancia que antes, donde la iglesia, la congregación tiene más importancia que antes. Cuando pensábamos que eso iba a ir siempre en retroceso, no fue así. Bueno, distintos flujos, pero la tendencia, el vector general, digamos, va en la misma dirección. Kuhn nos propone un espíritu similar para discutir a la ciencia. Así como otros discuten los partidos, otros discuten los ejércitos, discuten la carrera armamentística, discuten el poder del padre para que nos diga con quién casarme o a quién votar, Kuhn nos va a proponer en la década del 60 que la ciencia también ejerce autoridad, dominio, control, poder, y que ese aspecto del aparato científico no está suficientemente estudiado y que es necesario revisarlo también junto a algunos aspectos de epistemología dura. En Kuhn lo que vamos a encontrar es filosofía de la ciencia, historia de la ciencia y sociología de la ciencia. 3 enfoques distintos sobre el mismo fenómeno. Historia de la ciencia, en tanto y en cuanto hace un análisis en la estructura de las revoluciones científicas acerca del cambio, y el cambio a lo largo de la historia, el comportamiento histórico de las ciencias y sus dinámicas y su cambio. Filosofía de la ciencia la vamos a encontrar a lo largo de toda la obra de Kuhn, basada en la discusión sobre aspectos que tienen que ver con la objetividad, la observación, la experimentación, la noción de paradigma, la crítica a la noción restringida de teoría, sobre aspectos de la carga teórica de la observación, sobre aspectos de la acumulación de conocimiento científico, etc. Y desde el punto de vista de sociología de la ciencia también vamos a encontrar un enfoque de Kuhn acerca del comportamiento,
de las comunidades científicas, el rol del consenso, el rol del colectivo a la hora de definir las conductas científicas y nuestras preferencias entre teorías rivales, entre enfoques metodológicos rivales. Entonces es un autor muy completo desde este punto de vista, que reúne en una misma obra y en una misma vida aspectos parcialmente diferenciados, como es una historia de la ciencia, una filosofía de la ciencia y una sociología de la ciencia. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos que Kuhn viene a plantear como diferentes respecto a la clase anterior que marcamos como la visión heredada o las posiciones, digamos, que venían desde el Círculo de Viena y que fueron retomadas por Popper en parte y en algunas no. Vamos a ver en qué esta historia que hereda Kuhn, estas concepciones epistemológicas que él hereda de la década del 20, de la década del 30, de la década del 40 y la década del 50, esas 3 o 4 décadas de desarrollo epistemológico liderado por el Círculo de Viena y luego por Popper, en que Kuhn hace un parate, una crítica y una revisión diciendo todo lo que han hecho es muy importante, es muy valioso, pero hay aspectos del desarrollo de la ciencia contemporánea que no han tenido en cuenta, que quiero plantear y en algunos aspectos discrepar. ¿En qué? Bueno, veníamos de una idea de que la ciencia era un conjunto de conocimientos sistematizados obtenidos por medio del método científico, conjunto de conocimientos sistematizados obtenidos por un método científico. Kuhn lo que nos propone es pensar a la ciencia no como un conjunto de conocimientos, sino como una actividad humana que produce conocimientos. Parece sutil la diferencia, pero es grande. Conjunto de conocimientos sistematizados por un método, y la otra es una actividad humana que produce conocimiento, donde el actor humano, grupo, poder, personas, costumbres, hábitos, consensos, también ocupa un rol esencial. Vamos a decir, para la concepción heredada, para la visión heredada, que ya expliqué hasta 1950, la herramienta central de la ciencia debía ser la lógica y también la matemática. La lógica debe ser un aspecto esencial del hacer científico, un rigor lógico y un uso de la matemática significativo. En Kuhn lo que propone es usar la lógica, usar la matemática, por supuesto que sí, pero complementarla con fuertes estudios de historia de la ciencia, de lo que se llama el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento, lo van a ver en la bibliografía, es, según algunos autores, y tal vez en Kuhn también, lo que rodea el nacimiento de una teoría científica, en este caso en el autor en un paradigma científico, y lo que rodea en tanto y en cuanto factores que explican por qué nace acá y no allá, por qué nace así y no de otra manera, cuáles son los contextos por los cuales nace una teoría científica que debe explicar muchos aspectos de su desarrollo, aunque sin abandonar la lógica y la matemática para entender su corazón, aporta un cambio significativo. Es la historia de la ciencia la que debe dar también estudios significativos para pensar la ciencia política, la sociología, la antropología o la física. ¿Qué contexto de descubrimiento tienen esas teorías? Fíjense ustedes que si pensamos el contexto de descubrimiento de teorías y de ciencias, podemos decir que la teoría de la democracia, en tanto teoría política moderna que apunta a organizar el poder bajo un conjunto diverso de postulados filosóficos, legales, operativos o metodológicos,
institucionales, etcétera, se da en un contexto de búsqueda de un régimen superador a otro régimen que estaba agotado, que era el régimen monárquico. Los regímenes monárquicos se van agotando. Recuerden que tenemos un periodo muy largo en la historia, casi 800, 900 años, de una alianza estratégica muy sólida entre regímenes monárquicos e iglesia, en lo que llamamos un feudalismo, que tiene distintas etapas, distintas densidades y características. Tampoco el feudalismo fue lo mismo en el sur de Italia que en Noruega o en Rusia, pero digamos, como ciclo general, volvemos a abreviar, el feudalismo fue un periodo por el cual iglesia y monarquía y señores feudales constituyen la forma de administrar las sociedades, el mundo, el poder. A medida que se produce la revolución industrial y que las sociedades se hacen más urbanas, nace lo que llamamos, todo conocido por la burguesía. Podríamos, no sé si me van a retar los profesores especializados, hablar de una clase media urbana o una burguesía urbana. El señor burgués que empieza a pedir un cachito de poder, empieza a reclamar, a ver, yo hago el comercio, yo genero la riqueza y todo te lo llevas vos y lo gastás vos. No, muchachos, momento. Yo necesito mis placeres, mis derechos, reclamo un poco para mí también, y ahí nacen las disconformidades burguesas con las monarquías, que terminan ¿en qué? Bueno, en general en las revoluciones burguesas europeas que provocan y que dan a luz que, bueno, en principio, monarquías monarquías parlamentarias serían en principio, un rey y el parlamento, digamos, ¿no? Y luego esta dinámica va a terminar en las revoluciones burguesas que van a dar nacimiento a las democracias. Pero para que nazcan las democracias tienen que pasar muchas cosas a lo largo de 150 años. Hay, en principio, algunas ideas filosóficas que son heredadas, que se toman como espíritu, como, no sé cómo decir la palabra espíritu, como teorías fundantes, que son los griegos. Los griegos nos cuentan que en un tiempo antiguo, antes de Jesucristo, existía un modelo de administración del poder llamado democracia, república. Se lee eso, se estudia eso, se hace un revival con teóricos contemporáneos, nace Maquiavelo y sus teorías, nacen los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau, y empiezan a nacer una serie de autores que están en un contexto de inventemos otra cosa que no sea la monarquía. Son autores que responden a la necesidad de teorizar algún sistema de gobierno que termine con la idea de una monarquía feudal. Y allí van naciendo a los golpes, imperfectos, con distintas velocidades, colores y tamaños, las democracias occidentales que conocemos hoy. Por supuesto, no es lo mismo el siglo XVIII, el 1700, con el 1900, con el siglo XX, donde ya el siglo XX empieza a tener el formato y la fisonomía que hoy le conocemos 120 años después. Empieza, digamos, a tener el formato más sofisticado, más complejo de las democracias que conocemos hoy, la podemos empezar a ver década del 20, del 30, del 40, la empezamos a ver ahí, digamos, ¿no? Este modelo, que tiene 100 años, no más, y en algunos países. Pero la democracia nace como una teoría científica de lo político, una teoría social de lo político, o sea, una teoría científica, social, que expresa en un contexto de descubrimiento de fuerzas importantes que piden teoría para pensar la sociedad desde una cosa nueva. Que es lo mismo que está pasando hoy en la Argentina desde mi humilde punto de vista. La sociedad argentina, su padre, su primo, su hermana, tal vez ustedes, tal vez yo, no sé, estamos hartos de todo, el nivel de insatisfacción es enorme,
Todos los estudios de opinión pública muestran una gran frustración, un gran cansancio. Si no es el 60, es el 70, si no es el 70, el 55, si no es el 55, el 80% de la población que muestra esto, que muestra lo otro. Es decir, grandes mayorías. Sí, por supuesto, habrá un 15, un 20% está chocho con la Argentina que tenemos, pero las grandes mayorías están hartas de todo esto y están buscando un modelo superador, están presionando a sus intelectuales, a sus políticos, a sus curas, a sus periodistas para que nazca algo nuevo, y ese algo nuevo puede ser la revolución kirchnerista que nunca fue, que iba a ser, que casi fue, que estuvo cerca, pero que iba a dar un salto, pero que no fue, o la revolución liberal que están haciendo, o en algún momento de este cansancio viejo fue la dictadura. Bueno, a ver, basta de todo esto, que venga un general, mate todo lo que tenga que matar y nos ordene. Eso fue el 76, ¿no? Pero busquemos otra cosa, porque no se puede vivir más así. Entonces los empresarios, los periodistas, los intelectuales, la gente, iban a golpear a los opositores las puertas de los cuarteles para ver si alguien venía y ordenaba todo esto, y lo que trajo fue horror, peor, por supuesto, pero finalmente era una sociedad buscando una salida a lo que se estaba viviendo y buscó un atajo y se fue por ahí. Hoy creo que estamos en ese mismo punto, de alguna manera. Por supuesto, pasaron 50 años, la realidad es totalmente distinta, la cultura es distinta, el contexto es distinto, pero hay como una especie de volcán que viene de abajo, que está a punto de explotar, de decir, basta, ¿no? Que venga otra cosa, que para la mitad de la población va a ser una súper mejor democracia, con partidos políticos más lúcidos, un Estado más eficiente, una educación de calidad, una constitución más respetada. Para la otra mitad es demoler todo eso, dinamitar todo, echarlos a todos, matar, y que venga alguien y nos ordene. Digamos, para cada uno será distinto ese anhelo profundo de que reviente todo y que nazca algo nuevo, pero ese sentimiento está recontra instalado en la sociedad. A lo mejor no en ustedes, a lo mejor no en millones, pero sí les puedo asegurar, por lo que uno ve en los estudios de opinión pública, que mucho más del 50% de la sociedad les pregunta y dice, harto, la palabra es harto, harto de todo, no de más. Eso es el volcán que viene de abajo. ¿Y qué presiona? Presiona para el nacimiento de un régimen nuevo. ¿Podrá lograrlo la Argentina como el régimen feudal logró dar paso a una democracia, a un régimen nuevo llamado democracia burguesa? Estamos frente a ese nacimiento, ante las fuerzas son tan brutalmente poderosas que vienen de abajo, del mecánico, del verdulero, de la abuela, del jubilado, que no va a poder frenarlo ni los sindicatos conservadores, ni los oligarcas, ni los presidentes de los partidos. Nadie va a poder frenar este volcán. Finalmente va a explotar. No va a explotar y va a seguir a los tumbos 10, 15 años más hasta que finalmente explote o encuentre un cauce donde no hay explosión y finalmente todo se normaliza, se encauce y se tranquiliza y vamos a un modelo más uruguayo. No lo sé. Creo que nadie lo sabe, no tenemos la bola de cristal. Pero las condiciones para parir un nuevo régimen están en el corazón de la opinión pública. Y ese es el contexto del nacimiento de Milei. El final o el fracaso estrepitoso de todos los que somos gradualistas. Todos los que somos gradualistas le hemos demostrado al verdulero, al carnicero, a la señora, a la ama de casa, al joven de 19 años, nuestro más absoluto y completo fracaso en la creación de riqueza, prosperidad, innovación, calidad, oportunidades, riqueza. Le hemos dicho a la Argentina, somos el país más inflacionario del continente de hace décadas, el país más desordenado de hace décadas, el país más pobre, que tiene más pobreza, que tiene una tendencia más año tras año, todo eso va peor. Dice, no, usted porque es antiquinerista. Cristina, del año tal al tal fue bueno ese piquito, ahí nosotros tuvimos... Perfecto, listo, dejemos eso para no discutir. Esos 2 añitos y medio fue el paraíso, pero el resto de la curva es todo decadencia. Así no me peleo con ningún kirchnerista. Estamos todos de acuerdo. Justo hubo un pequeño rayo de luz en el medio de la tendencia, pero la tendencia es esa, ¿o no? Silvia.
No, creo que en esto me parece que todos y todas las que estamos acá estamos de acuerdo que por más que esta democracia de 40 años que tenemos en este país, que tiene deficiencias, que es desprolija, que es muy joven también, en proporción a otras democracias, digamos, el régimen democrático siempre va a ser, con todas las falencias que puede llegar a tener, digo, va a ser siempre mejor que un terrorismo de Estado, que una dictadura. En eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Más allá de algunas cuestiones que no comparto con usted, pero digo, entender la democracia como un régimen y en nuestro país muy joven, que tiene falencias, siempre va a ser mejor que el terrorismo de Estado o la dictadura. Pero eso no es lo que está en discusión, Silvia querida. Lo que está en discusión no es si la democracia es mejor que el feudalismo es mejor que la dictadura es mejor que el comunismo. Nosotros no estamos discutiendo qué es mejor. Lo que estamos discutiendo acá es si están las condiciones dadas para crear una nueva teoría o no, si el contexto de descubrimiento, si la sopa es o no dramáticamente provocadora de algo nuevo o no. Este no es el momento para discutir, no, la democracia, por supuesto, que la democracia es mejor que los reyes o que las dictaduras, o que los comunismos para mí. Pero esa no es la discusión. La discusión es contexto, descubrimiento y nuevas teorías. Ana Laura. Yo creo que en contexto están hablando que sí, la democracia serviría. El tema es que siempre se interpone la ambición personal de los políticos. Entonces, en ese contexto no vamos a llegar jamás a ningún lado. Si ustedes no respetan las consignas, no podemos salirnos de la teoría de la clase de acá de acá. Las consignas, también te lo digo a vos, Gustavo, que te gusta irte y responder para otro lado. Las consignas son muy específicas. En este momento estamos discutiendo contexto de descubrimiento y nacimiento de teorías nuevas. Teorías políticas nuevas. Nacerá una teoría política nueva, una nueva manera de organizar la Argentina porque está pidiéndolo el volcán de abajo o no. Ese es el punto de la discusión. Gustavo. Sí, es cierto, siempre voy para todos lados. Profe, a propósito de eso, esta vez sí le iba a pegar en esto. Yo digo que lo de, usted dice Milei, ¿cierto? Yo creo que O lo de cualquier Milei otro, ¿no? surge. No, pero, o por lo menos quería decir esto, ¿no? Que Milei surge en una polarización que se da en un contexto mundial de polarización, de vuelta, y que además, justamente como usted dice, en un contexto, Milei no hubiera surgido si antes no hubiera habido un fracaso de, como usted dice, el gradualismo, o si se quiere, digamos, el kirchnerismo, y si tal vez no hubiera habido una exposición, por ejemplo, de lo que pasó con Donald Trump, o después Bolsonaro, entonces ya a Milei se le fue allanando, si se quiere, el camino, y todo esto en una herramienta que es la globalización, que nos permite a los argentinos ir mamando esas ideas tal vez de Donald Trump o de Bolsonaro, y que ahora tal vez a algunos les cae la ficha, che, ¿y por qué no hacemos lo mismo que ellos? Eso creo que es un crecimiento en Argentina dentro de un contexto mundial. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué piensan sus allegados sobre el valor, la riqueza y la... Sí, el valor y la riqueza que tiene la tarea parlamentaria? Creo que nadie le da mucha atención, aunque el Parlamento sería la parte más importante. De hecho, es la parte más importante de los tres estados. ¿Quién diría, la verdad, profesor, me encanta que haya diputados, senadores que discutan, que hagan su tarea legislativa, que hagan alianzas contra alianzas, porque eso es la parte del debate de una sociedad rica? No, chicos, la opinión pública es clara, cierren todo eso, todo ñoqui, todo malandra, todo vago, todo inútil, no sirven para nada. Eso es lo que piensa el 7 de 10 argentinos, sean peronistas, radicales o comunistas. Yo estoy de acuerdo, no, es irrelevante si yo estoy de acuerdo o no, o si Gustavo está de acuerdo, Silvia está de acuerdo, Maribel, es irrelevante, estamos haciendo un análisis de contexto, un análisis de fuerzas sociales que están presionando ¿para qué? ¿Para más parlamento? ¿Más diputados y senadores y concejales y debates y más partidos políticos y más militantes y más gente en asambleas discutiendo? ¿O las presiones vienen hacia un nuevo rey? Basta de todo esto, pongámosle a Cristina que mande. Yo he escuchado estas semanas,
una cosa insólita, que lo venimos escuchando mucho, que es, estamos todos esperando que Cristina nos diga qué hacer. Ahora estamos todos esperando a ver qué va a decir, qué va a hacer Milei. Ahora, a ver, no hay nada más antidemocrático que elegir nuevos reyes populares y decir, señor, usted tiene todo el poder, díganos para dónde vamos. Papá, ¿a quién voto? Mamá, ¿me puedo casar con él? Digamos, esa idea de autoridad absoluta es una idea retrógrada para las democracias. Si hay algo que tiene la democracia es la idea de ciudadanía adulta. Los ciudadanos se hacen responsables, son parte del proceso, no hay nadie salvador, son los partidos, los municipios, las provincias, la nación, los legisladores, la división de poderes, lo que van armando en el proceso una sociedad. Y lo que nos está pidiendo la sociedad es otra cosa. Es decir, saquémosla a Cristina, pongámoslo a Milei. Y si Milei no nos funciona, traigámoslo a Pepito. Es Pepito, es Milei, es Cristina, es Alfonsín, es Perón. El único que nos puede salvar es uno. Todo lo demás, todo decorado, todo relleno, es uno. Porque ese nos ordena, nos lidera, nos explica, nos guía como a niños, todo y todos vamos detrás de lo que dice. ¿Y qué queremos hacer ahora, Javier? No, ahora Cristina, ahora Raúl, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ir para allá, listo, vamos todos para allá. Eso es lo que está volviendo en la sociedad un pedido de simplificar los sistemas, de radicalizarlos, es decir, de ser más rápido, más profundo, más corto, más efectivo, ahorrarnos pasos, poner atajos, dejar de dar tantas vueltas, que uno mande, diga para dónde vamos y que la cosa funcione. Por decirlo brutamente, no, muy rápidamente. Esas fuerzas son indudables. Algunos ven en El Salvador en que vuelva de nuevo, después de los 3 gobiernos, más Cristina por 8 años, porque ellas, otros dicen, no, Cristina no, es Milei. Otros dicen, no, Milei no, Mane no va a salvar. Algunos están buscando El Salvador a ver qué diga. Bueno, pero esa es la fuerza que viene de abajo. La fuerza de saquémonos todos los políticos del medio, saquémonos todas las complicaciones del medio, cortemos camino, hagamos las cosas rápidas, dejemos de dar tanta vuelta que el gradualismo, que esto es un proceso de consenso, que habrá que sentarse en una mesa. No, basta. No, que alguno agarre las balas y empiece los balazos y se imponga. Listo, ya está. ¿Por qué? Porque el otro no nos funciona. Las mesas de consenso no existen, producen resultados cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pienso yo, tampoco es una humilde opinión, capaz estoy diciendo barbaridades. Está pasando que hay presiones muy, muy fuertes por sacarnos procedimientos que la democracia impone. Correr, tomar atajos, acelerar pasos y procesos, sacarnos de encima diputados, concejales, tiempo, controles, contrapoderes, todo eso es muy complicado, demasiado lujo para lo que estamos viviendo. Traigamos a Infran que con el látigo nos ordena todo y nos diga qué tenemos que hacer. Magalí, y esto es un cambio conceptual importante, que lo encarna perfectamente Milei, o Cristina, pero Milei mucho más que Cristina, porque Milei directamente dice, a mí no me importa si no tengo ningún gobernador, ningún diputado, nada, yo a decreto y de plebiscito, chau, cambio todo, ordeno todo a machetazo, ya está, para eso me eligió el pueblo, pero escúchame, ¿cómo vas a hacer? No me importa cómo voy a hacer el cambio, para mí me eligieron de presidente, me impongo y listo. Bueno, ese es otro problema, o sea, a mí me parece, ¿no? Que la democracia es como que no está tomada del 100%, porque no funciona. Lamentablemente, no, es que nosotros como pueblo no elegimos a quién nos va a representar. Vamos directamente a las elecciones. Nosotros no conocemos a las personas que postula el Partido Peronista, el Partido Radical. Entonces, como que nosotros no tenemos ningún tipo de influencia y a la hora de votar sí o sí estamos obligados a votar al nombre, al apellido, al tío, al sobrino, pero nosotros como sociedad no estamos cumpliendo el derecho de la democracia. Pero la sociedad, ¿qué está pidiendo, Magalí? Yo estoy equivocado, vos discrepás conmigo y tenés todo el derecho de decir
La sociedad está pidiendo más democracia, más parlamento, más división de poderes, más proceso, más mesa de consenso. No, lo que está pidiendo es que se haga algo que se haga algo para cambiar todo lo que está pasando ahora. Eso es lo que se está pidiendo. ¿A través de qué mecanismo? ¿De un nuevo rey o de más parlamento? No, de alguien que quiera trabajar, o sea, de alguien que quiera trabajar y que quiera hacer las cosas como corresponden. Porque ¿cuál es la diferencia entre la democracia y la monarquía? Y que En la Arabia monarquía Saudita, ejerce uno solo. claro, la monarquía es ejerce uno uno solo, y señalado. En cambio, uno la solo. democracia, sí, la Son democracia, o muchos. sea, La democracia hay muchos gobernadores, muchos diputados, muchos senadores. En la monarquía hay uno solo. Entonces, si nosotros queremos que vuelva uno solo, queremos irnos de la democracia o transformarla en una democracia nueva, donde uno tenga superpoderes totales. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir? Perdón, no le quiero cortar la palabra a nadie si alguien quería cerrar este pequeño momento de debate. Si no, sigo. Bueno, cualquier cosa si no me levantan la mano. Gustavo, vos tenés tu mano levantada. ¿Querés decir algo, una última cosita de esto? Que una alternativa en el contextual a lo que usted dice sería una democracia 2.0, es decir, utilizar la inteligencia artificial tal vez o toda la información disponible más rápido para que una persona pueda trabajar sin ser monarca y con menos aparato burocrático, pero sin perderle las hermosas competencias de la democracia, creo yo. Claro, bueno, habría que preguntarle, esto lo meto así a pie de página, ¿cómo hicieron los uruguayos? Dicen, no, pero los uruguayos son distintos a nosotros, más chiquitos, nosotros somos muchos, no. ¿Cómo hicieron los uruguayos para crear una república en donde crecen cada vez más, son cada vez más ricos, son cada vez más pacíficos, no tienen inflación, no tienen grieta, no tienen todos los males nuestros, y ahí están ahí al lado? Porque la democracia está clara en Uruguay, está clara hasta ahí en Chile, está clara en Canadá, está clara en un montón de lugares, que puede andar mucho mejor que lo que anda en la Argentina. No es que esta es la única democracia posible. Este es el tope de gama de lo que le podemos ofrecer del plato principal de nuestro restaurante. No, estos son las milanesas recalentadas que tuvimos ahí, que se la queremos poner, pero hay otros platos mejores en este restaurante. Hay otras calidades de democracia posibles, pero el tema es que no la estamos pudiendo alcanzar. Pasan los años, pasan los gobiernos y esos estándares de calidad se nos escapan entre las manos. Se nos escapan cuando hay piquete, paro, huelga de colectivo, de esto, caos, desorden, inflación, pobreza. Se nos escapan y no logramos resolverle la vida a las personas dándole más calidad de vida, más riqueza, más prosperidad. Pero otros sí lo han logrado. Entonces habría que decirle a la sociedad, mire, antes de apoyar un nuevo monarca, ya probamos con Cristina, ya probamos con Perón, ya probamos con Alfonsín, antes de buscar un nuevo Salvador, antes en el medio intentamos inventar a Rico, recuerdan que nos iba a salvar, bueno, o a Seineldín, ¿por qué no pensamos en modificar esta democracia para no caer en algo peor? No, porque ustedes ya tuvieron la oportunidad, me dice la gente. Ya está, todo verso, no creo que sea posible. Vamos por el atajo, vamos por el mago, vamos por el nuevo monarca, cortemos caminos, ustedes ya perdieron la oportunidad. Y yo que le voy a decir, bueno, tienen razón, ya perdimos la oportunidad. Llevamos 40 años y la evolución es toda negativa en todo sentido, menos en la paz, porque no hemos ido a la guerra con nadie. En general, en educación, en riqueza, en exportación, en valor agregado, en grieta, en esto, en edor, todo para atrás, todo para atrás. Y no es un gobierno, son un montón de gobiernos, todo para atrás. Bueno, entonces, en ese contexto de descubrimiento está a punto de nacer algo en la Argentina. Como Kuhn plantea, dice, presten atención a los contextos, porque el contexto explica el nacimiento o no de cosas. ¿Qué es lo que van a hacer en la Argentina? No tengo la más remota idea. ¿Va a ser mucho peor que este caos que tenemos? No sé. ¿Va a ser mucho mejor? Ni idea. Pero la presión para que la lava explote y salga es evidente. Lo muestran todas las encuestas y falta la chispa en el lugar correcto nada más. Hay chispa por todos lados, pero caen en donde hay baldosa, caen donde hay agua, caen en el tanque de agua, nunca caen en la montaña de paja. Pero las chispas están por todos lados y es cuestión de tiempo hasta que esto provoque algo.
porque las condiciones de presión son inmensas de abajo para provocar algo. Y eso es evidente. No lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos de opinión pública. Hay rencor, hay hartazgo, hay cansancio, hay dolor, hay violencia, hay agotamiento. Y todo eso son la sopa ideal para conmociones macro. Vamos a ver. Bueno, el tercer tema, que eso es para explicar un poquito, y nos fuimos un poquitito por la rama, pero para aplicarlo a las teorías políticas, es contexto de descubrimiento de nuevas teorías de lo social y de lo político. Después relaciónenlo. Otro de los planteos que venían heredados de Kuhn, y que Kuhn los critica junto a su generación, es la cuestión de la comparabilidad de las teorías científicas. Este es un punto importante. Las teorías científicas, la democracia y la dictadura, ¿son comparables? La dictadura y el comunismo, las dictaduras militares latinoamericanas y el comunismo soviético, ¿son comparables? El comunismo soviético y las monarquías árabes, ¿son comparables? Bueno, ¿cuándo es comparable dos sistemas? ¿En qué compararlos? ¿Cómo sopesar si este explica mejor o este no? ¿De qué manera el liberalismo y el marxismo pueden compararse? ¿El comunismo y el capitalismo pueden compararse? ¿La democracia argentina con las monarquías árabes de Abu Dhabi pueden compararse? Bueno, y entonces veníamos de una idea sencilla donde se planteaba que las teorías científicas eran perfectamente comparables. Sin embargo, lo que Kuhn observó es que muchas teorías científicas están insertas en paradigmas, que son un conjunto mayor, más complejo de elementos que explican una ciencia, que usa la ciencia para explicar teorías, mejor dicho. Esos paradigmas incluyen algunos aspectos que son epistemológicos, metodológicos y culturales. Esos aspectos epistemológicos y culturales hacen que, entre ellos, el lenguaje dificulte la comparación entre dos paradigmas rivales, que podríamos llamar un paradigma, por ejemplo, heliocéntrico, donde el Sol es el centro, o un paradigma geocéntrico, donde la Tierra es el centro. Bueno, la idea de tener universos muy distintos, de tener cosmovisiones muy distintas, Kuhn a esa dificultad de comparación lo llama inconmensurabilidad. Es decir, es la mensura, ¿no? ¿Saben lo que es una mensura? La mensura sería como la definición de sus alcances y sus componentes, ¿no? ¿Qué hay dentro en un terreno? ¿Hasta dónde llega un terreno? Etcétera. La mensura. Mensurar es medir perspectivas, proporciones, etcétera. Inconmensurable es no poder comensurar, no poder comedir, comparar. Vamos a simplificarlo así. No podemos comparar dos paradigmas rivales porque tienen características radicalmente diferentes que hacen muy difícil de poner en paridad para ver cuál de los dos tiene razón sobre un fenómeno. Entre ellos tienen formas de medirlo, historias distintas, metodologías distintas, lenguajes o definiciones teóricas sobre los componentes de esa teoría que son muy distintos, y todo eso lo complica mucho, muchísimo. Por eso él hace un punto ahí que es, no hay un significado universal de las teorías científicas a lo largo de la historia que puedan permitir ponerlas en igualdad de condiciones y poderlas comparar. Hay una inconmensurabilidad. O explicado en castellano y siendo benevolente con el primer autor, porque después lo va a suavizar, lo va a ajustar a este asunto, es que el autor descubre que la comparación entre teorías A y B, entre comunismo y capitalismo, tiene grandes dificultades. Hay cierta inconmensurabilidad. Vamos a pensar, para terminar,
qué aspectos de la inconmensurabilidad podemos encontrar en una teoría política. Por ejemplo, la noción de equidad y de justicia o de bienestar que puede ofrecer el capitalismo y el comunismo. El comunismo, ¿en qué se basa su noción de justicia? En la noción de igualdad. O sea, lo justo es aquello que tiende a la igualdad. El sueño dorado de un comunismo es que sean todos casi iguales. Se acerque todo el mundo a las mismas condiciones de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al bienestar, al acceso a esto, que lleguemos todos a un punto de acceso parejo, de unidad, de equidad. No importa tanto cuánto puso cada uno para acceder a eso. ¿Verdad? Esa es la base de la noción de justicia. Cuando un sistema social es justo, cuando hay igualdad. En el capitalismo, ¿cuándo un sistema social es justo? Cuando hay libertad. Es decir, no nos importa si hay ricos y pobres, si hay gente que va a escuelas de primera y a escuelas de, bueno, en la escuela aparte, ahí la mayoría de las teorías capitalistas hacen hincapié en lo que se llama el punto de partida, es decir, que la educación debe ser de calidad para todo el mundo, pobres y ricos. Pero hablemos de otros aspectos. ¿Cuánto salario cobra el empleado de un kiosco y el empleado de una tienda? ¿Por qué el empleado de un kiosco cobra 3 veces menos que el empleado de la tienda de enfrente? ¿Por qué se le paga más a un taxista que a un Uber? ¿Por qué? No nos importa. Si el Uber se hace rico y el taxista pobre, si el camionero lo funde el tren, si el tren lo funde el barco, si el avión queda fundido, importa poco. Pero hay un montón de gente que queda afuera, que va a terminar desempleada, sin vivienda, que va a terminar bajo un puente. Sí, está bueno, veamos alguna cosa para compensar chiquita, pero lo importante es que el que está abajo del puente y el que es multimillonario, la empleada del kiosco y la empleada de la tienda tengan libertad para emprender, para estudiar, para ahorrar, para moverse, para crear y tengan las mismas condiciones, digamos, básicas de competitividad. Lo demás, que lo ponga cada uno. Entonces, lo que hay que poner cada uno en el capitalismo mucho más que lo que hay que poner cada uno en el comunismo para tener lo mismo. Y eso, más o menos dicho muy bruscamente, simplificadamente, uno pone todo el acento en la igualdad, el otro pone la máxima el acento en la libertad, hace que todas las políticas públicas que pueda ejercer en una ciudad los dos regímenes sean incomparables, sean completamente difíciles de decir cuál es el mejor, porque van en direcciones completamente distintas, priorizan valores distintos, instrumentales parcialmente distintos y perspectivas de análisis completamente distintos. Es decir, para un comunista a lo mejor, no sé, digo, es algo muy saludable que los barrios de clase media financien a los barrios pobres que no tienen asfalto y cobrarle mucho impuesto a ellos para que los pobres, con esa plata de ellos, le ponemos a los pobres. Entonces redistribuimos la riqueza y somos justos, sacamos a uno y ponemos al otro. Para un liberal diríamos, no, esto es una locura, porque esto es alimentar constantemente una población que no genera riqueza, que no se esfuerza y que cada vez hay más políticas compensatorias de subsidio, asfalto gratis, colectivo gratis, hospital gratis, escuela gratis, todo gratis para que esa sociedad tenga igualdad con la otra, pero no hace lo necesario para crear riqueza. La riqueza debe ser creada, entonces la falta hay que pagarlo. Poco, menos, más cuota, menos cuota, más fácil, pero ustedes al asfalto gratis nada. Ustedes le tienen que demostrar al resto de la sociedad que más allá del beneficio de algunos créditos o algunas políticas inclusivas, se han ganado ese asfalto. Pero eso dejaría a mucha gente sin asfalto. Lo siento. O se lo ganan o no lo tienen. Porque el eje está puesto en la justicia, en la libertad, en el esfuerzo, en la creación, y si no, ¿qué proponen ustedes? No, nosotros queremos que le saquen aquello y nos traigan a nosotros. No. No, nosotros lo que proponemos es una cooperativa de autoconstrucción. Bueno, ahí ponen el esfuerzo ustedes.
Vamos, anotamos, diría un liberal. Me parece muy positiva la cooperativa de autoconstrucción, porque ustedes los sábados y los domingos, en vez de estar jugando la pelota en la cancha, están metiendo reboque y asfalto a la calle para poner lo suyo también y no recibir solo el subsidio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes pueden estar a favor de uno, del otro, qué sé yo no sé ni qué, a veces estoy de acuerdo con uno, a veces estoy de acuerdo con el otro, pero lo que sí quiero decir es que son muy radicalmente distintos para evaluar. Hay un ruido de fondo. Bueno, entonces, a eso le llamamos problemas de comparabilidad, problemas de inconmensurabilidad. Cuando dos cosmovisiones y sus instrumentos, sus formas, son difíciles de poner a ver cuál es mejor y cuál es peor, porque parten de valores muy distintos. Por último, antes de terminar, después sigo el miércoles que viene, aparece la cuestión del criterio de demarcación. Llevo 1 hora y media hablando de corrido. El criterio de demarcación es la categoría por la cual definimos que esto es ciencia y esto no es ciencia. Que esto es un conocimiento serio y este no, que esto es un conocimiento válido y este no. Si yo les dijera a ustedes, bueno, voy a poner una clínica de cura de enfermedades cancerígenas con aloe vera, pongo la clínica, pongo el cartel, pongo todo, y hago distintas cremas de aloe vera para cáncer terminales de páncreas o cánceres infantiles, ¿ustedes qué me dirían? En la visión, como visión que tenemos occidental, estaría mal, sería poco lo que tiene que hacer. No, usted me diría, pero escúcheme una cosa, usted no puede engañar a la gente. Venga la supervisión de salud. Dígame, discúlpeme, señora Silvia Pesci, ¿usted tiene permiso para abrir esta clínica? ¿Permiso de, no sé, de la Asociación Argentina de Pediatría? No, yo no tengo permiso. Entonces, ¿cómo va a estar abierto? Loca, una loca. No, pero que mi mamá me enseñó que con el aloe vera el cáncer de páncreas se cura. No, ciérrenlo ya, banda. Ponemos la banda. Clausurado. Clínica Truti, diario jornada. Descubren clínica trucha de cáncer de edad clausurada, en donde se prometían curaciones milagrosas. ¿Qué significa eso? Que hay un criterio de demarcación que separa la medicina aceptada como válida de la que no está aceptada. Silvia acaba de abrir una clínica con una metodología que no está aceptada y que es considerada pseudocientífica. Por lo tanto, la cerramos. Eso es el criterio de demarcación. ¿Quién la va a cerrar? Yo no, la va a cerrar alguien que conoce de las aprobaciones. Entonces Silvia dice, ¿y a dónde tengo que ir a inscribirme? Aquí tienen los 34 formularios de sociedad, el sindicato, la ley, paso procedimientos, ciclo, llene esto, vaya al ministerio, vuelva y apruebe su clínica. Bueno, todo esto, sí, todo esto. Cuando llego a la primer formulario que me dicen recursos humanos, mi mamá, yo y mi tía, pero recursos humanos acreditados científicamente, no, acreditados científicamente no. Somos una familia que venimos con conocimiento de aloe vera de hace años y que queremos curar. No, pero usted no puede trabajar con recursos humanos no clasificados como apto. Pero entonces no me dejan trabajar ustedes, no me dejan emprender. No. Usted no puede emprender porque para eso requiere certificación de saberes. Esa certificación de saberes, llamado personal idóneo, lo dan las universidades y se acreditan con escuelas de medicina, más el ministerio, más ellos, y está carné de médico. Si usted no tiene todos esos sellos, la clínica, el paso, el procedimiento, el título, no puede ejercer. Ese es el criterio de demarcación. ¿Quién lo establece? Una ley. Y la ley, la constitución, los extraterrestres, qué sé yo, la ONU. Todo eso se establece así, y te dicen, los que están de este lado pueden ejercer, los que están de este lado no pueden ejercer. De este lado son científicos, de este lado son magos. Los magos lo echamos, los científicos abran la clínica. Ese es un criterio de demarcación. Muy bien.
Ahora, Kuhn cuestiona, discute que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia, o ciencia y no ciencia, solo tengan criterios lógicos para ser implementados. Que esos criterios en realidad están, por supuesto, pero que hay otros criterios que son más sociológicos, eclécticos, en donde se permiten la ciencia real, la que opera en la realidad, se permite más permisos, más improvisaciones, más libertades de lo que el método científico estricto y la lógica que éste impone divide entre ciencia y no ciencia. Y que el criterio de demarcación es falsamente estricto, en apariencia es estricto. Federal va a profundizar mucho en esto, acerca de la flexibilidad que tienen los científicos para lograr sus objetivos, y luego lo revisten con los estándares científicos aceptados. Es como si yo les dijera, bueno, para mí en realidad se tienen que ir todos, son todos chorros, la vida, esta democracia sirve para nada. Bueno, a ver, exponerlo en un paper. Bueno, en virtud de las crisis institucionales que atravesamos en América Latina, hemos llegado a la conclusión que un cambio radical de representantes sería oportuno. ¿Eso qué hice? Y bueno, más o menos vestí de académico un sentimiento, una idea que venía medio chancletada, le di la forma institucional aceptada. Ah, usted está expresando una idea interesante. Si lo expresaba como antes, no me venga a hablar así, esto es un campo científico. Expresado de esta manera, toma un criterio más, es decir, aparentemente más riguroso, aparentemente más científico, aparentemente más instituido un saber. Pero es solo aparentemente, porque en la realidad la ciencia se va construyendo con mucho de eso, pero también con lo otro, con criterios sociológicos y también con mucho pragmatismo. Eso lo van a ver en la bibliografía bastante bien. Hasta acá llegamos. La tarea de hoy es darle una consigna, que es leer Kuhn. Necesitamos traer 3 preguntas a partir de, no leo 2 artículos, ¿qué pregunta invento? Así le tiro así para que diga que leí. No. Leamos 30, 40, 50 carillas mínimo, para decir mínimo avance 1 horita y media por día, 1 hora por día. Leamos Kuhn, en serio, subrayemos, veamos las conferencias que le voy a mandar y traigamos 3 buenas preguntas para que yo les pueda explicar y no ser un monólogo, monocorde, aburridísimo profesor, y poder hacer esto más interactivo, más dinámico, con más voces de ustedes, pero voces que no nos vayamos, yo ya tiendo a irme por los globos extraterrestres y más allá, y ustedes también, entonces nos vamos para cualquier lado, no. Vamos a irnos por las ramas, pero hablando de Kuhn el miércoles que viene, así que les pido a todos que traigan 3 preguntas sobre los textos obligatorios o sobre el material que les voy a mandar y que lean. ¿Está? Maribel, ¿querés decir algo más, compañera de cátedra, o no? ¿O nos vamos? Nada más. Gracias por estar, Maribel. Chau, chicos. Hasta el miércoles que viene les mando material ahora en el grupo y pilas con Kuhn. Horas de lectura. Basta de no tuve tiempo. Chau, los quiero. Pórtense bien. Adiós.